Bienvenidos a Yo Opino Podcast, su podcast favorito de temas políticos y tiradera a youtubers y medios de comunicación. ¿Por qué no? Claro que sí, de eso se tratan estos bonitos podcasts. El día de hoy vamos a hablarles... quería comentar, como en el podcast anterior, un poco las noticias de la semana, o bueno, de las 2 semanas que estuvimos ausentes, porque me parece que fueron 2. Pero pues lo más relevante de estos últimos días se vinculan directamente con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Digo, creo que al estar tan cerca las fechas patrias y todo este tema, pues está en auge estos 2 temas fundamentales, que son que el PAN se alió con el partido Vox y el tema de esta escultura en el centro de la Ciudad de México, que van a sustituir la estatua de Cristóbal Colón por una de una mujer indígena, y pues muchas personas entraron en cólera, incluidos Felipe Calderón y algunos españoles, ¿no? Y esto se vincula con el tema del día de hoy, que es la narrativa histórica y el indigenismo en México. ¿Por qué se está tan insistente que en este año se conmemoren los 500 años, no de la caída, porque a partir de aquí viene lo interesante, no de la caída de México Tenochtitlán, sino de la resistencia ante la caída de México Tenochtitlán, que son 2 cosas completamente diferentes? Pero antes de empezar, quienes nos están viendo en video saben que de mi lado derecho tengo a mi querido hermano Iván Rodríguez, el científico del día de hoy. ¿Cómo estás, querido hermano? Bien, mi hermano, pensé que ya te habías olvidado de presentarme, pero no, me encuentro bien. Qué bueno, qué no bueno. tan olvidado al parecer. No, claro. Yo jamás te olvidaría, te tengo al lado, ¿no? No, nada, prosigue. Que a ver, el día de hoy vamos a ver cómo se desenvuelve esta plática, porque si bien no hay mucha ciencia, sí hay mucha historia, y a ti te gusta mucho la historia y la sociología, entonces hay mucho de eso, ¿no? Claro que sí. Para darles una idea, pues he estado dando 4 años clases de historia de forma clandestina, aunque no tengo formación de historia, pero a mis alumnos aparentemente les ha ido bien en su examen de ingreso a Comipems con historia, entonces creo que sí les sé un poco. ¿Y qué piensas de todo lo que está pasando ahorita con la narrativa que está manejando Andrés Manuel López Obrador? Que como en todo lo que hace, es un tibio. Ok, ¿por qué? Porque siento que podría, pues sí, tomarlo más, pues sí, ser más directo con su narrativa, de decir, ¿saben qué? Vamos a cortar con todo, o sea, decir derecha a la flecha, ¿no? No solo poner las propuestas, sino derecha a la flecha. Vamos a romper con con nuestra carga europeísta y vamos a recuperar nuestras raíces prehispánicas, ¿no? O sea, porque pues es básicamente lo que está haciendo y no lo dice. O sea, entiendo por qué no lo dice, pero, o sea, es lo que todo el mundo dice. Parece que sigue en campaña y no, ya estás en el poder, o sea, ya sin miedo, carnal, ya dilo. ¿Sabes qué? Lo que vamos a hacer es esto, y a quien le parezca, y a quien no, pues ya soy presidente. Si no les parece, pues hubieran hecho algo hace 3 años, ¿no? Pero acuérdate de que corres el riesgo de perder el poder para tu partido el próximo sexenio. Pues sí, no, porque también con esas tibiedades lo vas a terminar perdiendo. Entonces, pues de nada sirve que no lo digas, y de todos modos, o sea, los que lo apañan van a decir, no, pues qué tibio, y los que no lo apoyaron, pues nunca, pues no lo van a volver a apoyar, porque van a seguir en contra de todo lo que dice y hace. Vamos a hablar un poco del contexto. ¿Qué es lo que está pasando? Resulta que dentro de todos los regímenes de cualquier país, en cualquier historia del mundo, se agarran una de las importancias de la historia, que nos la disfrazan, que nos la ocultan, que no la dejan verla tan claro porque no le conviene al poder, es que la historia sirve para crear ciertas narrativas a favor del poder. Esto no le gusta a muchos historiadores, lo que voy a decir es algo que no les gusta, los hace enojar, pero ni modo, vamos a decirlos. Nos venden en las escuelas, particularmente primaria, secundaria, que la historia es como es y no hay de otra. Los niños héroes son los niños héroes y existieron los niños héroes y se arrojó uno del castillo de Chapultepec, ¿no? Nos venden que el cura Hidalgo fue a dar el grito de Dolores y que estaba luchando por los indígenas y por todo el pueblo de México para liberarnos del yugo español. Nos venden todas estas narrativas y cuando tú lo estudias más a fondo te das cuenta que hay un montonal de matices que nos están diciendo.
Entonces, yo siempre he dicho, desde que entré a estudiar la universidad, primero en historia y luego cuando me cambié a letras, e insisto, esto no le gusta a muchos historiadores cuando lo digo, es que la historia es ficción. La historia es ficcional. Es decir que llega el historiador en turno, agarra cierta información de la historia, la interpreta y la comparte. Hay cosas que ya sea por error o por conveniencia, depende de quién lo esté haciendo, se omiten. Por ejemplo, que Miguel Hidalgo, cuando empezó la independencia, pues ya estaba muy viejito como para estar tomando las armas. Entonces ahí hay una inconsistencia histórica medio rara que hasta el día de hoy no he encontrado quien lo pueda resolver. Por ejemplo, otra inconsistencia histórica es que, por ejemplo, cuando te enseñan la Revolución Mexicana en primaria y secundaria, omiten convenientemente todas las atrocidades que llegó a hacer Francisco Villa durante la lucha revolucionaria, ¿no? Antes, robaba, hacía, atacaba pueblos, hacía locura y media, por conveniencia histórica, ¿no? Entonces, el poder agarra lo que le conviene de la historia y lo utiliza a su favor. Sí, Abbas. O sea, siento que, bueno, no, existe una historia objetivamente cierta, ¿no? O sea, en algún momento existió el hecho histórico, como sucedió, con todos los hechos, con todo el contexto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el hecho histórico sí existe tal cual de una manera real y objetiva, ¿no? Eso no lo podemos negar. O sea, México sí se independizó en 1821, claro, ¿no? Eso no hay duda. Pero sí, como dices, muchas veces quien te la narra, la va a narrar a su conveniencia. Si alguien quiere narrártela de la forma más objetiva posible, pues va a intentar informarse con la mayor cantidad de información posible, valga la redundancia, para darte la mayor cantidad de datos para que sea lo más objetiva posible. ¿Sabes cuál es el único problema? O sea, sí, hay hechos históricos contundentes, pero mucho de lo que está alrededor del hecho está libre de interpretación y no solo del historiador. Pensemos actualmente cuántas noticias no hay, y es algo que he platicado en el TikTok de Yo Opino. La nota cambia dependiendo de la narrativa. Y esa nota en un futuro se convierte en documento histórico. Es decir, que quien estudie esa nota va a tener información que ya desde el momento en que salió la nota fue omitida. Y esa información no deja de ser real, pero es real a medias. Y muchas veces se prioriza más la información dependiendo de quién la esté compartiendo. Por ejemplo, algo que ya no compartí en el TikTok, pero que quería compartir, fue que cuando se dio este encontronazo en la bajada de Cuba entre los protestantes, que la mayoría eran del PAN, en contra del régimen que está ahorita en Cuba, salió un guardia. Si tú leías el Universal, por ejemplo, decía que el guardia atacó a uno de los protestantes. Sí. Pero si tú veías el video, es el protestante el que está atacando al guardia. Y otros medios de comunicación subrayaban que el protestante había sido racista y homófobo, porque hizo insultos homofóbicos en contra del guardia. Sí. Entonces, la narrativa cambia dependiendo de cuál medio consultes, y ambos medios estaban omitiendo información o incluso acomodándola a su conveniencia, ¿no? E incluso hay un montón de detalles que nosotros desconocemos porque no estuvimos ahí. Sí. Entonces, el simple actuar del guardia, pues, si no mal recuerdo, porque era un senador del PAN, ¿no? Ajá. Quería ingresar a la embajada. Según yo no quería ingresar, nada más estaban afuera, pero se estaba acercando mucho. Exacto. Y eso era peligroso. Exacto, porque pues, eso ya se podría considerar como una invasión. Ajá. Entonces, pues si ahí no conocemos el entrenamiento del guardia, porque actuó de esa manera. Y sí, muchísimos cortaron la parte del comentario racista, súper descarado del senador del PAN. Y solo no es senador del PAN, es miembro de si no mal recuerdo, es la Comisión de la Ciudad de México de Derechos Humanos, algo así. Que aparte creo que es una asociación privada, no tiene nada que ver con la comisión que es pública. Sí, bueno, no voy a entrar en eso porque también tengo la información escasa, entonces sí, mejor no digo de dónde son, ¿no? Pero sí, o sea, nada más están diciendo lo que les convenía. Y como dices, con el tiempo eso se va a volver una nota y de ahí se agarran muchísimos anticubistas para atacar a Cuba. Exacto. Entonces, y esto es durante toda la historia, ¿no? Entonces, hay información de toda la historia que no tenemos, hay información que está sesgada, hay información que está escrita a conveniencia, dependiendo de dónde se vea. Entonces,
yo por eso he dicho que la historia es ficcional y que está libre de interpretación, porque resulta que nos encontramos detalles de que resulta que de los niños héroes había uno que había sido expulsado y que ni siquiera fue ese día a la escuela, o que resulta que nunca pelearon contra el ejército gringo, sino que se escondieron en la cava de los vinos. Hay un montón de versiones, ¿no? Y hay un montón de documentos que comprueban esas versiones. Y por ejemplo, otro ejemplo muy claro que me gustaría retomar un poquito después, pero creo que es el más claro ahorita, es el de Porfirio Díaz, ¿no? Hay quienes incluso tienen el cinismo de decir, es que Porfirio Díaz es el mejor presidente de la historia. Y pues no, a ver, no vamos a negar que hizo cosas buenas por el país, e incluso no vamos a negar que hubieron antes de él y después de él peores presidentes. Pero eso no quita que durante el gobierno de Porfirio Díaz se priorizó a los ricos, dejando a los pobres aún más pobres, ¿no? Entonces, si bien hay una versión de la historia del porfiriato que no se cuenta, donde Porfirio Díaz era, entre comillas, el bueno, hay otra versión en la que es el malo. Y es que ese es un problema de la historia, cómo nos la cuentan en la primaria y en la secundaria. Nos la cuentan como de buenos y malos. Exacto. Miguel Hidalgo era el bueno, los españoles eran los malos. Zapata era el bueno, los porfiristas eran los malos, Exacto, ¿no? sí. Vamos a regresarnos porque ya me desvié del tema. Cuando les digo que la historia se construye de acuerdo a la conveniencia de cada régimen. La historia se construye a la conveniencia de cada régimen. En el México posindependentista, si bien se le tomaba cierto interés a los indígenas, porque pues, toda la historia de México y de Latinoamérica se ha estudiado a los indígenas, ¿no? O sea, los españoles desde la conquista, Fray Bernardino de Sahagún estudiaba a los indígenas, por ejemplo. Me parece que Sor Juana llegó a estudiar a los indígenas. Y bueno, también toda la historia de México se ha estudiado a los pueblos indígenas, o se han integrado a la historia de México, entre comillas, pero no se les daba gran importancia. Entonces, cuando llega un nuevo régimen, estas famosas transformaciones con las que insiste tanto AMLO, hay un cambio de narrativa. Durante todo el independentismo, mucho interés había todavía en el europeísmo. Había mucho interés porque al final de cuentas la independencia, recordemos que el objetivo principal no era tal cual era una independencia de la España conquistada por Francia. Pero aún se quería conservar mucha esencia de la España, de la madre España, ¿no? Por así decirlo. Entonces, a pesar de que ya después, con todo el conflicto y demás, se fue cambiando la narrativa y se buscó una identidad más propia de México, se conservaba mucho este ideal de ser como España. Y eso nos implicaba mucha admiración hacia lo europeo. Y es algo que se mantiene incluso hasta el porfiriato. No olvidemos que Porfirio Díaz enaltecía sobremanera a Francia, lo europeo. ¿Qué pasa después de la revolución? El gobierno que llega, que si no mal recuerdo, en ese entonces era el PNR, lo que después sería el PRI. Según yo sí es el primer partido que surge, la verdad no estoy seguro qué partido surge, pero bueno, tomémosle como el PRI. Cuando llega el PRI después de la revolución, se enfrenta con la disyuntiva, hay que darle una identidad a nuestro país. Entonces, si bien la identidad que se podría haber tomado hubiera sido la de la revolución, había un pequeño problema. Y era que el gobierno que había llegado estaba en contra de muchos personajes importantes de la revolución. Recordemos que Zapata no llega al poder. Recordemos que Villa no llega al poder. Son los... a Madero lo matan. Son los los obregonistas, los que tienen la mayor parte del pastel, ¿no? Entonces, dentro de esta visión, si bien se representó, porque sí es cierto, se representó la imagen de las figuras revolucionarias, de los caudillos, no se quería enaltecer de más. Entonces, la opción A era la revolución, ¿no? Funcionaba, pero no tan bien. La opción B, la independencia. Pero la independencia era como ese punto de partida del origen de México, que desde mi punto de vista creo que debería de ser nuestro suceso relevante, la independencia, porque es cuando nos consolidamos como México. Porque una queja de muchas personas que ahorita hablan de tanta
que se enaltezca tanto lo indígena, Ujú. es que dicen, ay, pues claro, pero ahorita tú hablas español, ¿verdad? Y Ujú. no eres un pueblo indígena. Y sí es cierto, o sea, no lo vamos a negar, somos mestizos. Sí. Entonces, desde mi punto de vista, el punto de partida de lo que es México debería de ser la independencia. Ujú. Pero al parecer a la posrevolución no le gustó tanto tampoco esta idea porque era una guerra que no era la suya. Mm. Y encontraron algo para a darnos la esencia de lo mexicano, los pueblos indígenas. El estudio del indigenismo, y si no me creen, búsquenlo en internet, surge ya formalmente, ya como un estudio, ya como un interés de integrarlos al país en el siglo 20. XX, Postrevolución. en la posrevolución. Ujú. Hay un pequeño detalle con agarrar a lo indígena como la bandera de lo mexicano. Se supone que ya lo indígena es lo que nos representa, como México, las Ujú. pirámides, el águila, por eso está en el escudo de Sí. la bandera nacional, El mismo nombre. el México. mismo nombre México, o sea, si se dan cuenta, se tomó todo eso ya para darnos una identidad. Hay un pequeño problema. No sé si lo hicieron consciente quienes impusieron estas ideologías. ¿Qué pasaba? Que los indígenas eran algo de lo que nos sentíamos orgullosos también. No es de gratis que el pueblo, por así decirlo, principal sea el mexica. Ujú. Es el mexica o son los nahuas, Ujú. porque eran los que tenían conquistada gran parte del territorio. Ujú. Ya fuera que les rindieran tributo o que tuvieran conquistada tal cual esa parte, ¿no? Entonces, ¿cuál era la ventaja de agarrar ideológicamente a los pueblos originarios? Que nos podíamos ver como una tierra fuerte, de conquistadores. Pero hay un pequeño detalle, que no se te olvide que fueron los que perdieron. Ok. ¿Ok? Entonces, somos fuertes, pero aún así fuimos vencidos. ¿Me explico? No. No, la narrativa que se dio durante el prismo era que el mexicano, si bien era poderoso, fue el derrotado, Ok. el que estaba abajo. Ajá. ¿Me explico? Ajá. Es una visión que se mantuvo durante muchísimos años del prismo, que el mexicano tenía la fuerza, pero no podía salir de la derrota. Ok. Por eso existe mucha esta visión de los derrotados. Ujú. ¿Me explico? Pues sí, sí, en parte. De que, o sea, los europeos nos conquistaron, entonces México siempre estuvo como subyugado, ¿no? Exactamente, exactamente. Y como mexicano siempre vas a estar subyugado. por así Exacto, decirlo. y antes de que, porque sí veo sus comentarios en TikTok y antes de que lleguen a decir cosas así como, ay, este güey, ¿qué? ¿De dónde está sacando esas jaladas? Léanse, por ejemplo, El laberinto de la soledad Ujú. de Octavio Paz, que es un ensayo filosófico sobre la identidad de mexicana que detecta esto. Ahorita que está pasando el 15 de septiembre, seguramente ya leyeron en Facebook la famosa frase que citan de Paz, de pobre del mexicano que grita una vez al año para seguir callado el resto. No Ujú. la estoy parafraseando, pero va algo así. Que es precisamente eso. O sea, tenemos fuerza, pero fuimos los derrotados. Ajá. ¿Ok? ¿Quieres agregar algo en lo que paso al siguiente punto? Pues no, pues sí, no entiendo por qué. Es que no siento que el PRI haya tomado esta narrativa de derrotismo. O sea, Es que no es derrota. A ver, ajá. sí, es que yo no lo veo. O sea, como que simplemente se vio como un trofeo al indigenismo, por así decirlo. O sea, como no como algo que nos representara, sino como algo de lo que debíamos estar orgullosos, pero nosotros no somos eso, por así decirlo. Al revés, no, si era algo que nos representaba y sabes dónde lo puedes encontrar. Por eso las humanidades son tan importantes y por eso las desprecian. En todo el arte, y es algo que ya hemos platicado, pásense al podcast de Poéticamente Incorrecto, busquen a todos los escritores del siglo XX. Si te das cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de los estridentistas, cuando hablamos de Octavio Paz, cuando se llegó a mencionar a los muralistas, Ujú. se buscaba, dentro de la narrativa, representar a Miguel Hidalgo, a los caudillos, pero también representar, esto es algo que van a encontrar en casi todos los murales de Diego Rivera, a los pueblos indígenas. Es algo que se buscaba porque era parte de nuestra identidad nacional. Y es algo, búscalo en la literatura de la posrevolución, búscalo en el arte del muralismo, en lo que podríamos llamar el arte institucional, el arte que era aceptado por las instituciones.
estaba esta narrativa. Todo el arte que instauró José Vasconcelos durante el principio del siglo XX, durante la época postrevolucionaria, buscaba este adoctrinamiento, que era, venimos de estos pueblos, que si bien fueron grandes, no se te olvide que fueron los derrotados. Sí. ¿Ok? Sí, lo entiendo. No sé. Es que, bueno, pienso en todas esas obras que menciona y pensándolo un poquito, como que siempre he visto como esta división entre el que está en poder, este hombre blanco, y el que lo apoya, por así decirlo, ¿no? Que es el pueblo indígena. Entonces, como que siempre ha habido en toda la narrativa esta división entre el hombre blanco y el indígena. Exacto. Entonces, pues sí, o sea, como que el indígena está subyugado y el hombre blanco es el que está arriba. Exacto, pero no deja... y esta narrativa viene desde la conquista. Ajá. Y fue algo que compartió Vox. Es cierto, Hernán Cortés llegó a México y, apoyado de los pueblos indígenas, derrotó al pueblo que era el máximo, que era Tenochtitlan. Digo, que eran los nahuas. Porque no olvidemos que los nahuas, pues al final de cuentas, tenían conquistado a gran parte de lo que ahora es México, ¿no? Y muchos de esos pueblos eran subyugados. No por nada se aliaron con los españoles. Ahora, lo que Vox omitió, a lo mejor porque no le dio espacio en el tweet, ¿verdad? Fue que después de que Hernán Cortés derrotó a los nahuas, que eran los más fuertes, se fue contra los débiles, por así decirlo, los menos fuertes, que eran los demás pueblos, que eran los que estaban ante los nahuas, y les dijeron, bueno, ya les quitamos a sus conquistadores, ahora nosotros somos los conquistadores, y se friegan. Pero precisamente ahí es donde surge esta imagen de el blanco, hombre blanco que está en el poder, y los indígenas que lo mantienen ahí, que lo apoyan para llegar ahí y lo mantienen ahí. Por eso veíamos escenas como, por ejemplo, Enrique Peña Nieto yendo a los pueblos indígenas y poniéndose estos sombreritos como coloridos, y el montón de gente aplaudiéndole atrás. Es una imagen muy priista esa. Sí. El hombre blanco con el poder y los pueblos indígenas al lado apoyándolo. Ajá, pero en su gabinete nunca vas a ver a ningún miembro de la comunidad indígena. Exactamente. Y bueno, y retomando un poquito esto de lo de Vox, pues también se les olvidó mencionar que cambiaron de conquistadores, ¿no? Ellos dicen, Hernán Cortés vino a liberar a los pueblos indígenas para ponerles otro conquistador, que fueron los españoles, y éramos más crueles aún. Exactamente. Hay un punto, ¿quieres agregar algo más? No, pues. Hay un punto de ruptura en toda esta narrativa. Y las ideologías empiezan a cambiar. Este hombre que yo sé porque he convivido con muchos historiadores, que no les cae bien a muchos historiadores, pero a los de letras le caen muy bien, y a los de filosofía a muchos también les caen muy bien. Para quienes no están viendo esto, es Miguel León Portilla, y el libro que hizo un cambio en la visión del México prehispánico es La visión de los vencidos. Precisamente son los vencidos los indígenas. Pero ellos también tienen voz. Durante años, siglos, se había contado solamente la versión española. Y al surgir este libro conocemos la versión de los indígenas. Por ejemplo, algo que me saltó mucho ahorita que lo estuve retomando, que estuve leyendo un par de cositas, es que algo en lo que difiere esto con textos como las crónicas de la Nueva España, se me está yendo el título de Díaz del Castillo, Bernal Díaz del Castillo, se me fue el nombre del título. Bueno, algo en lo que difiere la visión de los vencidos con Bernal Díaz del Castillo es que la visión de los vencidos dice que los españoles atacaron por nada a México Tenochtitlan. Lo que cuenta Bernal Díaz del Castillo es que este general Alvarado aprovecha que Cortés se va y ve un sacrificio y se enoja y los ataca. O sea, entra en furia porque eso está en contra del catolicismo y es por eso que los ataca. Eso es lo que nos cuenta Bernal Díaz del Castillo. Lo que nos cuenta Miguel León Portilla a través de su interpretación de los textos indígenas es que no pasó, que al parecer se interpreta que ese ataque ya estaba planeado. Solamente Cortés no quería cargar con esa responsabilidad, por eso se la da a Alvarado. Entonces, ok, aquí está. ¿Por qué les digo que la historia es ficción? Si ustedes leen las cartas de Hernán Cortés que le mandaba al rey,
de España, ustedes están leyendo una novela de caballería. Hernán Cortés se dibuja como un héroe de ese entonces, como un héroe caballeresco de ese entonces. Entonces tiene el famoso viaje del héroe, tiene estos enfrentamientos donde él queda heroico. Obviamente él no podía ensuciarse las manos atacando a un pueblo inocente que no le había dado razones para las que se lo tenía que atacar, entonces se aprovecha que se va. Es una narrativa ficcional que Hernán Cortés se inventa a su conveniencia, y que si bien se estudia como un texto histórico, está el matiz de que mucho de lo que está escrito ahí está escrito por el mismo Cortés y está hecho para autoenaltecerse, porque aparte es algo que le enviaba al rey. Es algo que también detectamos en Bernal Díaz del Castillo. Y aquí es donde empieza el cambio de la narrativa. Esto, escúchenlo bien porque va a venir después. Cuando Bernal Díaz del Castillo cuenta sobre el famoso Salto de Alvarado. Si no mal recuerdo, sí está con Bernal Díaz del Castillo este evento. Hermano, tú eres físico, has visto las armaduras que usaban los españoles durante la conquista. Dime si un español con esa armadura podía tomar su lanza como jabalina, como los competidores de Olimpiada, y podía saltar lo equivalente a una calle del centro con esa armadura puesta. Así, poniéndolo como jabalina en la tierra, corriendo, lo pone como jabalina y salta, lo equivalente a una calle del centro. Dudo mucho que incluso un atleta olímpico actual pueda hacer eso tan fácilmente. Ok, bueno, pues eso es lo que se cuenta, lo que contaban los españoles. Y de ahí viene el famoso nombre del puente de Alvarado. Ok, quédense con esa anécdota, que evidentemente aquí está el científico diciéndonos que evidentemente es ficción. Y que por un mito, porque eso es lo que es un mito o una leyenda, tomémoslo más como leyenda. Lo que es una leyenda le dio un nombre histórico a una calle, el Puente de Alvarado. Lo pongo ahí tantito y pasemos al siguiente punto. Mencionaste hace rato que AMLO es muy tibio. Ya que hay un problema y esto no le va a gustar a los queridos AMLovers que nos siguen. No es que sea muy tibio, es que está heredando la narrativa del prismo, pero él está tomando esta narrativa, la de la visión de los vencidos, y que está empezando a hacer, está reivindicando a los indígenas, y la visión derrotista del indigenismo que surgió con el prismo la está convirtiendo a algo positivo. En lugar de subyugados, somos los que resistimos, no fuimos vencidos, resistimos, así un poco como la resistencia francesa cuando fueron invadidos por los alemanes. Eso es lo que los enaltece, que fue una resistencia, fue vencida también, pero fue la resistencia. Pasa lo mismo aquí, los mexicas, los nahuas fueron derrotados, pero resistieron. Ahí está empezando a ver el cambio de narrativa, está utilizando la historia a su favor. Sí, pero cuando quieres cambiar esa narrativa, tú para crear para poder crear un héroe, para así decirlo, que en este caso serían los indigenistas, necesitas un villano, ¿no? Entonces, él al crear esta nueva visión de resistencia, necesitas crear un villano. ¿Quién es el villano? ¿A quién le ha estado pidiendo a quién le está pidiendo que pida perdón? Sí, pero pedirle perdón al rey no es lo mismo a tomar la misma historia. Y por ejemplo, ahora que quitaron la estatua de Colón, lo dices, ¿no? O sea, dices, no, la quitamos porque cuando llegó él trajo consigo enfermedades, genocidio e invasiones, ¿no? Lo dices. O sea, si de verdad quieres cambiar la narrativa, lo dices. Según yo, y es que esto es lo que ocultan los periódicos, porque obviamente a muchos no les está gustando este cambio de narrativa, según yo sí lo dijo Sheinbaum, que por eso se estaba quitando la estatua de Colón, porque es una estatua que representa opresión y no sé qué tanto. Entonces, sí, es que hay mucho de este discurso que mucha gente no está entendiendo porque los medios no lo están compartiendo, no están compartiendo el discurso que se está dando, precisamente porque no les conviene. ¿Por qué? Porque muchos de estos medios son controlados por el hombre blanco. Por el hombre blanco que no le está gustando este cambio de narrativa. ¿A quién no le está gustando? A Calderón. ¿A quién no le está gustando? A muchos reporteros. Y si se dan cuenta, y todo esto es narrativa, porque justo como siempre en todos los programas en un punto subsecuente, vamos a hablar de lo negativo de todo esto, ¿no? Pero si se dan cuenta, la construcción de la narrativa es un Andrés Manuel
que está recibiendo el permiso de los pueblos indígenas para gobernar. Esto pasó en el Zócalo cuando llegó al poder. Ya no era él vestido con estos trajes típicos y con los pueblos aplaudiéndole atrás. Ya era él como un igual y creo que hasta se les hincó. Si no mal recuerdo, se les hincó. Hay un cambio de narrativa. También no es de a gratis que pues Beatriz esté muy al ladito de él. Digo, obviamente es su esposa, pero es una historiadora y sabe muy bien qué narrativa histórica está construyendo junto con Andrés Manuel. ¿Ok? Entonces, hay un cambio de discurso, lo cual, desde mi punto de vista, no sé ustedes qué opinen, tú qué opines, mi hermano, pero es positiva. ¿Por qué? Porque ya no somos los derrotados, somos los que resistieron. El puente de Alvarado, porque muchos se enojaron, ¡ay, es que el nombre viene de un suceso histórico! Era una leyenda. Era algo que no pasó, pero que le pusieron ese nombre para enaltecer a los españoles. Los españoles pusieron ese nombre a esa calle, y muchas calles tienen nombres que enaltecían a los españoles. Y al estar en México no se te olvida que fuiste conquistado. Entonces, ¿qué pasa? Que ese nombre pasa de ser el Puente de Alvarado a, creo que le pusieron tal cual Tenochtitlan a esa calle. Está la presencia indígena, ya no está la presencia del conquistador. Hay un cambio de narrativa y ya no tienes encima al conquistador. Tienes encima la visión de los pueblos que en ese entonces eran los conquistadores, los pueblos fuertes. ¿Me explico? Entonces hay un cambio de narrativa. Aquí ya no está la presencia del conquistador, está la presencia de los que resistieron. Y posteriormente, podríamos decir, entre comillas, vencieron en la independencia. Sí, porque para empezar, ellos todavía eran españoles. En ese momento todavía no podemos hablar de mestizaje, porque Alvarado y Hernán Cortés y todos ellos todavía no eran españoles. Y aun cuando hablamos, porque pues todo el mundo dice, no, pues es que tú también tienes sangre española, ¿no? Aquí hubo muchísimo mestizaje y la fregada, ¿no? Pues sí, no, o sea, siento que aunque hubo ese mestizaje, nunca hubo una mezcla de las castas, ¿no? Porque recordemos que durante toda la colonia había una división de castas, ¿no? Los españoles europeos, los españoles nacidos aquí, los criollos, los mestizos, shalala, shalala, ¿no? Entonces siempre estuvo esta división de castas. Y aún con la independencia, o sea, si nos independizamos, los esclavos ganaron su libertad, ¿y ahora qué? ¿No? Así que como los pececitos de Nemo, ¿y ahora qué, no? Pues nunca se creó este verdadero mestizaje en donde a los indígenas se les incluyó en el poder político, ¿no? En el poder social, ¿no? A pesar de que se les dio su libertad, seguían siendo los indígenas. Y los criollos seguían siendo los criollos, ¿no? Y los españoles seguían siendo los españoles. Entonces, pues sí puedes decir, no es que hubo un mestizaje, pero solo en palabras, ¿no? O sea, solo en dichos, pero no en acciones, ¿no? Entonces tú, como indígena, aunque digas, bueno, ya, todos somos mexicanos, pero él era español, sigue pareciendo español, tiene el mismo poder que tenían los españoles, yo sigo siendo indígena, sigo pareciendo indígena y me siguen tratando como indígena, pues entonces este mestizaje social, por así decirlo, nunca existió. O sea, tal vez sí hubo un mestizaje genético, porque sí lo hay, todos tenemos genes de todos, seguramente la mayoría ni siquiera sabemos de dónde son nuestros genes, pero nunca hubo este mestizaje social, ¿no? En donde al indígena se le incluyó en nombre de las calles, en cargos políticos, en la historia en sí, ¿no? Nunca se le dio su lugar en la historia, nunca se le incluyó, nunca hubo este mestizaje histórico y social, por así decirlo. Y diste en un clavo muy importante. A ver, yo voy a empezar de PG Lover, tú seguramente me vas a llevar la contra. Pero lo importante de este cambio de narrativa, mucha gente, muchos retractores del actual régimen se quejan y dicen, ay, bueno, pues es que claro, le cambias el nombre a una calle, pero aún así a los indígenas se les sigue discriminando. Yo creo que no es algo de la noche a la mañana, pero el hecho de que pase exactamente lo que estás diciendo, que se les ponga el nombre a calles, que en lugar de la estatua del conquistador de Colón, porque fue gracias a él que se llegó la conquista, esté la imagen de una persona indígena, todo este cambio de narrativa nos va a llevar a comprender que el indígena, o que nosotros venimos de esos pueblos, vaya, y que como venimos de esos pueblos, no solo debemos de respetar, sino hasta cierto punto hasta admirar a los pueblos originarios que aún siguen vigentes, porque hay muchísimos pueblos originarios que aún siguen vigentes y que conservan sus raíces, e incluso hay muchos que ni español hablan. Sí. Hay mayas, totonecas, hay ñañús, hay un montón de lugares donde hay personas
que no se subyugaron a esta conquista y que lograron sobrevivir en tradiciones, en lengua, en herencia, y que son discriminados. Entonces, muchos de los retractores de la tal régimen es así de, pero esos siguen siendo discriminados. Pues sí, pero el cambio de la mentalidad, y por eso es importante la filosofía, y por eso es importante el arte, y por eso es importante la historia, porque este cambio de narrativa nos va a ayudar a decir, ok, siguen siendo discriminados, pero no deberían de serlo, porque son lo que le da esencia a este país. Son lo más grande de este país. El simple hecho de que estos actos hagan que tengamos este tipo de conversaciones, es importante que se hagan este tipo de actos, ¿no? Porque gracias a que se hacen, empiezan a decir, no, pues es que todavía se discriminan. ¿Así? ¿Y cómo se discriminan, no? Entonces ya estamos hablando de la discriminación indígena, algo que hace 10 años no hacíamos porque estaban olvidados, o sea, no existían en nuestra narrativa, entonces no veías esta discriminación. Ahora, gracias a que están haciendo estos cambios, ahora sí los retractores están diciendo, no, es que todavía se le están discriminando. Muy bien, entonces ahora ¿cómo cambiamos eso? Exacto. Ya los estamos metiendo a la conversación, ya no solo lo estamos metiendo a nuestra vida diaria, sino ya también son parte de la conversación y qué son los cambios que tenemos que hacer, ¿no? Para que se mantengan dentro de la conversación. Exacto, entonces eso es lo positivo de todo lo que está pasando, ¿no? Eso es lo positivo de recordar los 500 años de la resistencia, que se llame así resistencia y no conquista, que se le cambie el nombre a una leyenda por una región importante que estuvo ahí, que fue Tenochtitlán. Y bueno, muchos se quejaron de la maqueta que ni siquiera puso el gobierno, pero bueno, de la maqueta que se puso en el centro, pero a mí es algo que, si bien no he podido irla a ver, es algo que me gusta que esté ahí porque me hace pensar en cómo se vio este pueblo. O sea, hay una maqueta, si ustedes son de la Ciudad de México y llegan a bajarse en la estación Zócalo, que creo que también ya le cambiaron el nombre y es Zócalo-Tenochtitlan, hay unas maquetas de cómo ha sido la historia de esa plaza a lo largo de la historia. Y hay una maqueta que era cuando estaba el Templo Mayor, y a mí, yo siempre que la veo me imagino, ¿cómo se habrá visto? Y el hecho de que esté esta maqueta que será muy de cartón y todo lo que tú quieras, a mí me gusta mucho, porque me ayuda a la imaginación de cómo se debió de haber visto ese Templo Mayor, que debió de haber sido una cosa maravillosa. Y antes de que digan, pero aquí al lado está el templo verdadero, pues sí, yo también lo iba a visitar. ¿Cuándo fue la última vez que tú lo fuiste a visitar, carnal? ¿No? Pues no me vengas con ese tipo de discursos absurdos. A mí me gusta mucho esa maqueta porque ayuda a que yo entienda cómo fue esa parte de nuestra historia. Sí, digo, y aparte de todo, pues de nada te afecta, ¿no? Sí, ¿no? Para empezar, de nada te afecta y en seguir, pues beneficia mucho, ¿no? Porque, volviendo a lo mismo, se metió a la conversación el hecho de que pusieron esa maqueta y se empezó a hablar de el Templo Mayor y a ver si de verdad se enfocan ahora sí en que se rescate el Templo Mayor, ¿no? En que se recupere la mayor parte, bueno, pues sí, por suerte no se tiene olvidado el Templo Mayor, pero sí de que se le siga invirtiendo al Templo Mayor, que se siga recuperando espacio, porque recordemos que seguramente debajo de la Catedral de México hay parte del Templo Mayor, ¿no? Entonces, pues, o sea, te molesta que pongan una maqueta del Templo Mayor porque dices que el Templo Mayor está olvidado, pero no te molesta que la catedral más grande de México esté encima del Templo Mayor. Entonces, pues, ¿dónde está tu interés verdadero? Exacto. ¿No? ¿En lo que hizo el peje o en el Templo Mayor, no? Sí, digo, mucha de esa gente que se quejó tiene años que no va a visitar el Templo Mayor. Les recuerdo que si ustedes quieren que se conserven todos estos sitios históricos, algo que ayuda mucho es que vayan y que paguen su boleto, porque parte de ese dinero ayuda a mantener a flote museos, lugares históricos, etcétera, ¿no? Entonces, pues también no seamos, la palabra es hipócritas, no seamos hipócritas. Doble cara, doble moral. Exactamente, y pues si vamos a quejarnos del olvido, vamos a colaborar de alguna forma al rescate de estos sitios, ya sea, aunque sea visitándolos. ¿No? Ahorita es un poquito difícil porque pandemia, pero cuando pase esto, cuando se pueda un poquito más, o si tenemos un tiempo libre donde no haya mucha gente, vamos a visitar Templo Mayor. No sé si ya está abierto, pero si está abierto, irlo a visitar. Vamos a visitar museos, vamos a visitar etc, etc. Sí, no, y aparte por suerte sí ya tiene rato que se está haciendo como un intento de rescatar el Templo Mayor. El simple hecho de que desde fuera ya lo puedas ver, puedas pasar al ladito de él y puedas ver ciertas partes del Templo Mayor que están al descubierto, pero está muy chido. También están estos como vitrinas en las que te puedes asomar a partes de las excavaciones en el centro. Entonces, pues sí, o sea, sí se han hecho esfuerzos por rescatar el Templo Mayor y no fue hasta que hasta que el gobierno, porque sí metió la cuchara al gobierno, nos hagamos güeyes, puso esta maqueta enorme en el Zócalo, se retomó la conversación, ¿no? Entonces, pues sí, tuvo
tuvo una gran importancia este actor que se volvió a meter a la conversación, que creo que es lo más importante de todas estas acciones, ¿no? Que se esté hablando de esto, de este intento de rescate indígena y que pues veamos qué se está haciendo en realidad, ¿no? Súper, pues vamos a ir cerrando esta plática, querido hermano. Uh-huh. Ya para el cierre, ¿cómo ves esta nueva perspectiva cultural que está manejando el actual gobierno? Te digo que para empezar, lo siento muy tibio, siento que podría echarle más ganitas. Empezó bien con su ceremonia indigenista. Siento que en parte también pues, la pandemia no le ha dejado hacer muchas cosas que quería hacer el PG, pero por ejemplo ha tenido muchísimas oportunidades y como dices, la historia, los gobiernos escriben la historia. Entonces, hay 3 versiones de la historia, la del vencedor, la del vencido y la verdadera historia, ¿no? Entonces, tuvo la oportunidad perfecta con la reescritura de los libros de texto de la SEP para tomar un nuevo enfoque y lo dejó al ahí se va, ¿no? O sea, creo que luego hablaremos de la educación en México, pero creo que fue uno de sus mayores errores, o sea, dejar la estructura de los libros de texto al ahí se va y no tomar un enfoque. En este caso pudo haber tomado un enfoque indigenista en la historia, ¿no? Que hubiera sido algo muy interesante, pero pues dejó pasar la oportunidad, ¿no? Entonces, siento que ahí tiene muchas buenas ideas en el presidente en esto, pero muy malas ejecuciones. O sea, siento que siempre se queda corto. O sea, siento que piensa que tiene nuevamente 12 años de campaña antes de volver a ganar. Y ahorita creo que piensa que tiene 12 años de ser presidente, cosa que no. Entonces, métele nitro, papi, no solo a tus mañaneras, sino también a tus acciones. Creo que el mayor problema de el cambio cultural que se está dando ahorita es que no está viendo o no está aprendiendo de lo que hizo bien José Vasconcelos, porque creo que si algo hizo bien en la época posrevolucionaria y el priismo posrevolucionario fue en la creación de la visión cultural de México. Uh-huh. Y algo que hizo muy inteligente José Vasconcelos fue agarrar a todos estos narradores artistas de la historia que no está haciendo Andrés Manuel. Entonces Andrés Manuel está viendo mucho al pasado, pero no está viendo al presente, que era lo importante del vasconcelismo cultural en México, que José Vasconcelos veía el pasado, pero durante el presente. ¿Quiénes hablaban del pasado? Diego Rivera, Orozco, Frida Kahlo, posteriormente en la literatura Octavio Paz. Todos estos personajes eran artistas de actualidad, artistas de importancia, eran lo que era presumible para el gobierno del priismo, pero hablaban del pasado. Ahorita creo yo, y pues créanme cuando les digo porque estoy metido en el mundo cultural, se ha dejado de lado al artista contemporáneo que hable del pasado. Uh-huh. Por ejemplo, AMLO, y es casi su aliada o es empatizante con su 4T, Natalia Toledo, que es una poeta, que es hija de Francisco Toledo, que es un artista de Oaxaca. Ella me parece que escribe en zapoteco. Uh-huh. Si no mal recuerdo, se identifica, o sea, como indígena. La tendría que tener al ladito. Uh-huh. Porque aparte, o sea, si lo vemos en términos de contemporaneidad, el discurso del feminismo y todo eso, que es el discurso que está ahorita, pues va muy ad hoc con que sea una mujer la que sea representante de la cultura. Entonces, Natalia Toledo debería de estar al ladito de AMLO, ¿no? Casi ser la secretaria de Cultura y no esta Alejandra. Uh-huh. Natalia debería de ser quien tuviera como una injerencia cultural muy fuerte aquí en México y a quien se le diera esta tarea de estar hablando de los pueblos originarios desde la perspectiva de la actualidad. Uh-huh. ¿No? O sea, creo que faltan esas figuras artísticas, porque por ejemplo, ¿a quién tiene al lado AMLO ahorita de artista? Que a mí no me parece un mal artista, eso lo podemos debatir en otro programa, que es Orozco. Uh-huh. Pero Orozco no está hablando de eso. Orozco está hablando desde su perspectiva de lo mexicano, desde lo contemporáneo. Uh-huh. Entonces, no es el discurso que está buscando AMLO. AMLO está buscando un discurso muy específico y al igual que lo hizo José Vasconcelos, AMLO debería buscarse su José Vasconcelos actual que nos hable del pasado a partir del presente. Y así dentro de 20 años, como nosotros hablamos, o dentro de 50,
como nosotros hablamos de un Diego Rivera, dentro de 50 se podría hablar de una Natalia Toledo o de cualquier otros artistas que creo que no se están aprovechando y que se deberían de aprovechar. Entonces creo que es lo que le fallan monumentalmente, no haber aprendido del vasconcelismo. Sí, siento que, esto ya lo hemos hablado antes, pero que, bueno, entre tú y yo, que lo que le falta muchísimo a el gobierno del PG es una visión cultural de México. O sea, que tenga que ser una revolución cultural en México, que tengamos una cultura que de verdad nos represente a todos, ¿no? O sea, desgraciadamente aquí el gobierno debe tomar las riendas de cuál va a ser la visión cultural que vamos a tener de México, que veamos los mexicanos y que mandemos al extranjero, ¿no? Que tú digas mexicano y sea lo primero que pienses, ¿no? Y esto habla en todos los sentidos, ¿no? Música, arte, cine, televisión, todo entretenimiento, literatura, ciencia, todo, ¿no? O sea, tú dices Estados Unidos y piensas en películas de acción, hamburguesas, hot dogs, Nueva York, armas, ¿no? O sea, porque esa es la narrativa que ellos te han vendido con Hollywood, ¿no? Igual la India te ha vendido su narrativa con Bollywood, ¿no? Ahorita China te vende su narrativa de el Partido Comunista y la China antigua, ¿no? Japón igual tiene su propia narrativa cultural. O sea, si tú hablas de las potencias mundiales, tienen su propia narrativa cultural. Y el PG nada más no logra crear la narrativa de la 4 transformación, ¿no? Porque se sigue apegando a la narrativa del priismo. La narrativa del priismo, por ejemplo, en el cine, fue las películas del siglo de oro del cine mexicano. Exacto. Pero era la que enaltecía la revolución. Ahorita necesitamos un cine de oro mexicano que a lo mejor que no enaltezca la 4T porque se metería en muchas broncas con los opositores de que nos quieren conquistar ideológicamente y la fregada, pero que sí enaltezca los ideales de la 4T, estos ideales indigenistas, estos ideales, y que los traiga a la contemporaneidad, ¿no? O sea, vuelvo a pensar, por ejemplo, en los artistas del vasconcelismo. Diego Rivera era alguien que era consciente de su contexto social político de ese entonces. Por eso era de izquierda, por eso era comunista y demás. Pero al mismo tiempo nos hablaba de la narrativa del pasado. Entonces vuelvo a lo mismo. Ahorita pues necesitaríamos a alguien que nos hable sobre discursos de diversidad de género y demás de la contemporaneidad, pero que al mismo tiempo nos hable del pasado. Y esas personas no están. Digo, pasa lo contrario, perdonen PG Lovers, pero es la verdad. Va y le quita dinero a las fideicomisos del cine en lugar de decirle, oye, ¿cómo te echo la mano? Pero que tú también me eches la mano. Exacto. Una mano que rasca la otra, ¿no? Exacto. Pero, y es que sí, ese es el gran problema. No puedes tener una transformación, sino una transformación ideológica. O sea, pueden decir misa de, ay, no, es que nos están intentando manipular ideológicamente. Todos los gobiernos lo han hecho. Absolutamente todos los gobiernos te han intentado manipular ideológicamente y unos han tenido más logro que otros. Y si el PG de verdad quisiera tener una 4ª transformación, necesitas tener una transformación ideológica. Porque de nada te sirve cambiar todas las políticas del país si todos los mexicanos seguimos pensando igual que con Salinas, que con Peña, que con Calderón. O sea, mientras sigamos teniendo la misma ideología, de nada te sirve que hayas tenido al presidente más progresista de la historia si no cambias la ideología del mexicano y no lo está haciendo, no siento que no esté haciendo el esfuerzo que es necesario para hacer esa transformación. Si quieres asesoría sobre la cultura mexicana, Andrés Manuel, mándame un correo, porfa, y platicamos. Te echo la mano, le echo la mano a tu secretaria de Cultura, no hay problema. No hay problema. Que no pierda tanto el tiempo peleándose con Carolina Herrera y que se enfoque más en hacer una fuerte cultura, en una fuerte propuesta cultural mexicana, ¿no? Pero bueno, ¿algo más que agregar? Pues no, creo que no, sino para que no nos alarguemos demasiado. Ya tendremos muchos podcasts para hablar de todo esto. Perfecto, pues eso es todo por el día de hoy. Felices fiestas patrias, que seguramente siguen festejando, van a festejar. No sé bien si esto se publique antes del 15 o después del 15, voy a intentar que sea antes. Pero pues viva México, ¿no? Viva México. Y viva la 4T. Viva México Tenochtitlan. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Nuestras redes, ya no las dijimos. Ya apagué la cámara. Bueno, ya, gracias.